Cristian Poveda era un periodista franco-español que se destacó por haber filmado durante 18 meses la vida de las bandas criminales de pandilleros, en particular de los integrantes de la Mara Barrio 18 en El Salvador. El documental titulado La Vida Loca fue un éxito y se logró proyectar en varios festivales internacionales de cine, pero el haberse adentrado en un mundo tan oscuro no sería gratuito, y menos aún si lo hizo visible a través de su proyecto. Cristian poco a poco se fue infiltrando en este universo. Desde el 2006 fue trabajando, asistiendo y grabando los juicios contra los pandilleros, retratando su vida y hasta participando de sus reuniones. Realmente había llegado a ganarse un lugar que ninguna otra persona había tenido. Luego de haber terminado el documental, siguió frecuentando a los pandilleros de la Campanela y se decía que tenía intenciones de realizar otro documental sobre las mujeres pandilleras. Si bien quedaron muchas dudas en la investigación, la única certeza es que Cristian ya no está más entre nosotros. El 2 de septiembre de 2009, en El Salvador, cuando volvía de filmar en Las Campaneras, recibió 4 balazos en el rostro. Nunca imaginó que quienes lo matarían serían los mismos a los que intentó ayudar para que salieran de la vida que les había tocado transitar. Cristian Poveda nació en Argelia el 10 de enero de 1955. Sus padres eran republicanos y exiliados de la Guerra Civil Española. Saltó a la fama gracias a un reportaje sobre el Frente Polisario en el Sahara Occidental, pero le gustaba estar entre las armas. También trató la invasión de la isla de Granada por parte de los Estados Unidos y diferentes hechos históricos ocurridos en Chile, Argentina y El Salvador. Su trayectoria como cineasta comenzó en 1977, tratando de captar los conflictos, que era algo que le interesaba más, como así también costumbres en países africanos y en casi toda Iberoamérica. Pero para la década del 90 dejó la fotografía para dedicarse a los documentales. En una entrevista, Poveda explicó su intención con el documental. La proposición de pasar un año como mínimo a diario les interesó mucho. La segunda cosa dentro de mi propuesta era no contar lo que es una pandilla, cómo está formada, qué tipo de actividades realiza, y ese tipo de cosas no me interesaba. Lo que más me interesaba era el aspecto humano. ¿Quiénes son? ¿Por qué un niño de 12 años se vuelve un asesino y está dispuesto a morir antes de los 20? El asombroso documental narra la cruda realidad de la vida de los miembros de la Mara 18. Para tener de referencia, Mara es como se le llama a un grupo de jóvenes organizado dedicado a actividades delictivas y criminales. En este caso, la Mara 18 se encontraba en el sombrío barrio La Campanera de San Salvador. El periodista francés contó en su film la historia de la Mara 18 en su lucha contra la calle, la policía e incluso entre ellos mismos. Chris filmó durante 16 meses lo que sucedía entre los pandilleros, se ganó su confianza y logró captar la interna de estas bandas juveniles dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la violencia. Desde ya que no fue la primera experiencia del fotógrafo, Poveda ya había sobrevivido al conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario en el Sahara Occidental en los 70, también a la guerra entre Irán e Irak en los 80, a la guerra civil salvadoreña, que se llevó la vida de 75.000 civiles hasta 1992, y al interminable conflicto del Líbano. Fue por ello que quizás, pese a que la Mara era peligrosa, y luego de haber sobrevivido a tanta violencia y conflicto armado, Chris pensó que esta vez nada muy grave podría sucederle. Pero luego de verlos y documentarlos en detalle, el fotógrafo se había convencido de que se podía salvar a esos jóvenes. Muy en el fondo, creía que podía llegar a sacar de esa realidad teñida de narcotráfico, violencia y extorsión, al menos a alguno de ellos. En una entrevista que dio a la BBC afirmó: a un niño de 12, 13 o 14 años que empieza a integrarse en la pandilla, lo puedes recuperar. A un loco con la cara toda tatuada que ha matado a 20 personas, no. Claro, eso pide trabajo, dinero y personal. El problema es que en El Salvador no hay dinero ni formación de personal. Poveda tenía el deseo de que salieran de esa vida miserable en la que habían nacido, como dijo una vez él mismo. En el año 2007 se puso en marcha la ejecución de los planes de mano dura de El Salvador. El propósito radicaba en favorecer la represión y acabar con las maras. Ya había hecho los contactos con los pandilleros y ellos lo habían autorizado a filmar un documental en el barrio de La Campanera. En aquel momento, la policía solo entraba con una caravana de vehículos y siempre bien armados, pero Cristian contaba con algo más: su amplio trabajo fotográfico que databa como antecedente en las cárceles con los presos mareros. Por un periodo de 18 meses, Poveda fue recorriendo caminando y observando aquella colonia La Mara 18 junto a la Salvatrucha, que también era muy peligrosa.
Si bien es una región con más población que otras ciudades y municipios de El Salvador, solo dispone de una escuela en la que se enseña hasta 8º grado. Eso implicaba que luego de llegar al último año los jóvenes ya no permanecían más en las escuelas y aparecía como una alternativa unirse a una de esas bandas de pandilleros. Desde temprana edad se acercaban a peligros que los hacían alcanzar la muerte incluso antes de cumplir los 25 años. En el documental se plasmó una realidad que resultaba tan increíble como cruda y dolorosa. Poveda dejó en claro en imágenes imborrables que la miseria estructural que atravesaba a esos jóvenes de El Salvador se convirtió en su destino final. La vida cotidiana estaba teñida de violencia y los códigos pandilleros son los que llevaban la bandera de cómo se hacían las cosas, incluso pasando por sobre las costumbres familiares. En el film se ve a una madre que lucha incansablemente por lograr sacar a su hijo de estos grupos, y hasta es tan realista y chocante que comienza con algo con lo que aprendieron a convivir. La muerte. El documental muestra un funeral de un integrante de esa región. El resultado del impactante documental fue increíble. El director fue descrito como apasionado, obsesivo y fascinado por la violencia. Luego de pasar tanto tiempo dentro de la Mara, Poveda llegó a vincularse afectivamente con varios jóvenes y les tomó un cariño especial. Eso hizo que incluso luego de haber terminado el documental, Cristian siguiera yendo a verlos y frecuentaba las campaneras. Incluso se sabía que Poveda continuaba viendo a los pandilleros porque tenía en mente hacer otro documental, pero esta vez sobre las mujeres pandilleras. También, según dicen los amigos de Cristian, quiso utilizar sus contactos para establecer puentes entre la 18 y la Mara Salvatrucha, lo cual era difícil, ya que la mayoría de las veces estas dos pandillas se enfrentan a muerte. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder y Cristian seguramente no se lo esperaba. La madrugada del 3 de septiembre de 2009, la policía salvadoreña encontró el cadáver de Cristian Poveda en el Puente de las Cañas. En el suelo, sobre una calle polvorienta del cantón, El Rosario a 15 kilómetros de El Salvador, el cuerpo del fotógrafo sorprendió a todos. Luego de las investigaciones policiales, se determinó que el 2 de septiembre, el día anterior de la fecha en que encontraron el cuerpo, Poveda había sido asesinado de 4 balazos en el rostro. En un comienzo, las autoridades dudaron si realmente habría sido un robo o un ataque simple, pero el detalle de que las cámaras y el auto de Poveda estaban ahí junto a él descartaba la posibilidad. Al parecer, se trataba de un crimen y había sido planificado. Ahora, Cristian no estaba para documentarlo ni para atestiguar. Era trabajo de los investigadores intentar mostrar la verdad de lo que había ocurrido. Se sabía que para el 2009, El Salvador albergaba a más de 60.000 jóvenes pandilleros. Para tantas personas, claramente no había una sola cabeza al mando, lo que la policía databa que existían varias divisiones en el masivo grupo que llevaba a continuos conflictos. La lucha de poderes era moneda corriente y todos querían tener el control de los territorios y ser los líderes de la zona. Apenas comenzaron las investigaciones por el homicidio de Cristian Poveda, se descubrió que posiblemente Juan Napoleón Espinosa Pérez, el policía y colaborador de las Maras, había dicho a los jefes de la pandilla que Poveda pasaba información a las autoridades y que por ese motivo varios miembros estaban siendo capturados. Al sembrar esa desconfianza, Poveda la habría pagado con sangre. Otra hipótesis que se manejaba era que el trabajo que había hecho Poveda con la Mara 18 habría provocado un malestar a otras bandas por la intromisión y mostrar cómo eran las cosas dentro del circuito. Eso podría haber traído como consecuencia algún tipo de amenaza de muerte para el fotógrafo, quien luego apareció asesinado. De lo que estaban seguros los investigadores era que realmente había sido un asesinato premeditado. Rejas adentro, Nelson Lazo Rivera, el jefe de las pandillas de barrio, también apodado como La Molleja o Fantasma, habría ordenado ejecutar a Poveda y luego hacer desaparecer su cadáver. Esa orden de asesinato se la habría ganado el fotógrafo si se llegaba a comprobar que había entregado documentación a la policía. El subdirector de la policía, Mauricio Ramírez, detalló que a Poveda lo habían citado el 30 de agosto a una reunión con los jefes de la Mara 18, pero que al final se retrasó hasta el 2 de septiembre, el día de su muerte. La hipótesis que manejaban ahora las autoridades apuntaba a que el fotógrafo había sido trasladado desde la Campanera a las cercanías de El Rosario en su propio vehículo y que allí fue asesinado. Para esta altura, las autoridades policiales ya contaban con posibles ejecutores del hecho. Los que dispararon habrían sido Roberto Luis Romero Vázquez, Tíger, y Miguel Ángel Ortiz Rosa, el Cholo. Inmediatamente, el Toro y el Cholo fueron apresados el miércoles 9 de septiembre, mientras que el Puma y Tíger fueron detenidos a día siguiente del asesinato. De todos modos, Poveda se sumaba a las más de 10 personas asesinadas en El Salvador por pandillas durante el 2009.
También fueron encontradas en terrenos baldíos, en pozos abandonados, semienterrados o directamente desaparecían. Para diciembre de 2009, se detuvieron a 10 jóvenes producto de las investigaciones llevadas a cabo por el homicidio de Poveda, que se sumaban a las 4 detenciones que se habían realizado días después de hallar el cadáver del fotógrafo. En aquel momento, había más de 20 involucrados en el caso y se manejaba la idea de que el asesinato se había planificado desde las cárceles. Para los investigadores, la muerte de Poveda fue consensuada entre los líderes presos en 4 prisiones distintas del país que se coordinaban con teléfonos celulares. A medida que el tiempo pasaba, algunas versiones iban mutando y otras se iban asentando como muy posibles. Había una realidad innegable y era que Poveda, luego de la filmación del documental, se había convertido de alguna manera en un activo defensor de ideas. Una de ellas estaba vinculada a estar en favor del cese de las políticas represivas por parte de las autoridades, como así también que el gobierno creara las condiciones para que la Mara 18 y la Salvatrucha, es decir, las 2 principales pandillas del país, negociaran una tregua. Según la versión oficial, la decisión de asesinar a Poveda llegó hasta las cárceles y fueron los pandilleros que, tras las rejas, acataron esta orden. Cada uno desde su lugar, con los contactos y beneficios que tenían y con distinto grado de participación, hicieron posible la ejecución del plan. La verdad salió a la luz años después, cuando finalmente se pudo condenar a 11 personas por el homicidio del fotógrafo. El Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Luis Roberto Vázquez Romero y José Alejandro Melara. Ambos eran miembros de la pandilla del Barrio 18, culpándolos por la planificación y asesinato Cristian Poveda. Gracias al análisis de llamadas, mensajes telefónicos y a la declaración de un testigo clave, el tribunal también sumó culpables a la causa. Keiri Geraldine Mayorga Álvarez fue declarada culpable de complicidad no necesaria en el asesinato y condenada a 20 años de cárcel. Por otro lado, 8 acusados más, entre los que se encuentra un ex agente de la Policía Nacional Civil, bajo la acusación de agrupaciones ilícitas. Todos los condenados formaban parte de las clicas o células pandilleras que operaban en Soyapango, en la colonia La Campanera y en el cantón El Rosario, en Tonacatepeque. Para el 30 de agosto de 2009, después de consultar con líderes de otras pandillas tanto dentro de los penales y como de las clicas de diferentes ciudades, el grupo tomó la decisión de matar al periodista. El mismo día del homicidio, aquel 2 de septiembre de 2009, el Poveda se comunicó en 2 oportunidades y se reunió con Romero Vázquez en el cantón El Rosario. Alrededor de las 12:30 del mediodía, fueron juntos hasta el puente sobre el río Las Cañas. Allí fue asesinado el fotógrafo y, según el fallo judicial, Romero Vázquez fue uno de los autores materiales del crimen. La Fiscalía solicitó 50 años de cárcel para todos los acusados, entre ellos había 2 mujeres. Sin embargo, el juez solo terminó condenando a 3 de los pandilleros, considerándolos como los autores materiales e intelectuales del asesinato del fotógrafo que conmovió a la sociedad salvadoreña y a toda la comunidad internacional. Y hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal para más casos como este.